Queridos hermanos, entre la primera lectura que hemos escuchado del libro del Génesis y el Evangelio, el pasaje del Evangelio, han pasado, como bien sabemos, muchos miles de años, cientos de miles de años. Pero la palabra de Dios se cumple. Ya en el inicio de la historia de la humanidad acabamos de escuchar aquel triste acontecimiento. Habíamos sido creados en amistad con Dios con una serie de cualidades y características que superaban a la naturaleza humana, los dones preternaturales. Además, repito, de esa amistad con Dios. Estábamos destinados a una existencia feliz, fecunda, larga, en la que no existía la muerte, porque la muerte fue consecuencia del pecado. Dios crea al hombre y a la mujer de una manera extraordinaria. Les pone al frente de la creación para que gobiernen ese mundo que había salido de sus manos con tanta belleza, con tanta perfección. Pero Adán y Eva tenían que ganarse el cielo. Estaban en el paraíso, pero tenían que ganarse el cielo. Y para eso tenían que obedecer a Dios. Ese único mandato que Dios les puso para indicar que ellos tenían muchas cualidades, pero no eran Dios. Debían de reconocer a su Creador, a su Dios. Y por instigación del demonio conocemos el triste episodio de la desobediencia de Eva y Adán. Se habían truncado los planes de Dios para la humanidad. Podríamos haber sido ya condenados irremediablemente para siempre. Nosotros, que vendríamos después, no habíamos cometido el pecado original, pero éramos descendientes de nuestros primeros padres, todos los hombres y mujeres del mundo entero, todas las razas y colores. En último término, la única raza es la raza de los hijos de Dios. Todo lo demás son circunstancias secundarias. Pero Dios tiene tales entrañas de misericordia que se compadeció de Adán y de Eva. Y aunque efectivamente vamos a sufrir las no pequeñas consecuencias del pecado original, la muerte, el dolor, la injusticia, el desorden de las pasiones y tantas otras cosas que nos pueden hacer personas desgraciadas si no vivimos de cara a Dios, a pesar de todo vamos a recuperar lo más importante, y es el destino eterno, la posibilidad de llegar al cielo para el cual habíamos sido creados. Y Dios ya en aquellos instantes deja clara su decisión de salvar a los hombres. Te arrastrarás, le dice a la serpiente, al demonio en forma de serpiente, te arrastrarás sobre el vientre, comerás polvo toda tu vida. Pongo hostilidad entre ti, la serpiente, y la mujer, Eva, entre tu descendencia y su descendencia. En esa descendencia de la mujer está Cristo, evidentemente, el Mesías, el Redentor. También, de algún modo, se puede aplicar la descendencia de la mujer a la nueva Eva, a María, la Madre de Dios, que traería a Jesucristo al mundo. Esta, la descendencia de la mujer, te aplastará la cabeza. Queridos hermanos, pues esta promesa de los inicios mismos de la humanidad, muchos cientos de miles de años después, desde Abraham, como sabéis, 18 siglos, muy poco, vamos, poco mirando la amplitud de la historia humana. Antes, la época de los patriarcas, donde pueden pasar años y años y años. Pero llega un momento, como decía Santo Tomás, se pregunta, ¿por qué pasó tanto tiempo? Y decía Santo Tomás, bueno, es una manera para que la humanidad tuviera conciencia clara de la necesidad de un Redentor, al ver la cantidad de calamidades que los hombres pueden cometer si no tienen la ayuda de Dios. Probablemente si la humanidad también hubiera respondido con más
fidelidad y con más insistencia pidiendo que viniera el Hijo de Dios, pues tal vez, no sé, no sabemos, ¿no?, habría tenido lugar antes este acontecimiento. Pero llega ese momento en Nazaret, una pequeña aldea, de un pequeño país, rodeado de países grandes y paganos. Y sin embargo Dios va a escoger aquel pequeño pueblo, el pueblo de Israel, los descendientes de Abraham, de Isaac, de David, de Jacob. José pertenecía a la tribu de David, María muy probablemente también. Y llega el ángel, un ángel, pero lo que va a decir el ángel es algo insólito. Primero le dice que va a concebir en su vientre, no le dice cómo, le dice que va a dar a luz un hijo, que le nombre Jesús, que va a ser hijo del Altísimo, que reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Se lo está diciendo a una mujer de 15 años, 16 años, sin especial relieve ni social, ni económico, ni de influencia de ningún tipo, pero eso sí, la llena de gracia. Alégrate, llena de gracia, que no es simplemente un modo de hablar, está expresando una realidad total. Llena de gracia quiere decir que nunca jamás en su cuerpo, en su alma, ha anidado el más pequeño pecado venial deliberado. Llena de gracia. María Santísima no es consciente, lógicamente, de ese privilegio singular, en atención a que va a ser la Madre de Dios. Pero pensemos también por un momento, aunque Dios sabe que la María va a decir que sí, eso no quita la libertad a María, pero de todas maneras es impresionante que los planes de Dios sobre la humanidad estén supeditados a lo que diga María. Imaginemos que María hubiera dicho que no. Todos al infierno. Queridos hermanos, por eso la fiesta de hoy es una particularísima importancia. En atención a los méritos infinitos que su Hijo nos iba a ganar en la cruz, María es preservada del pecado original. Nosotros, en atención a esos mismos méritos, seremos curados, seremos redimidos, redención curativa. La de nuestra Madre es una redención preventiva. Vamos a darle gracias a la Virgen Santísima, vamos a darnos cuenta que si queremos de verdad ser cristianos tenemos que tener un gran amor a María Santísima, que no es cuestión simplemente de una devoción más o menos piadosa, que es un rasgo capital del cristianismo. Por eso tenemos que ver cada uno cómo tratamos a nuestra Madre la Virgen, con qué confianza acudimos a ella, cómo procuramos imitar sus virtudes. En segundo lugar, ¿estamos nosotros también dispuestos a hacer lo que Dios nos pida en cada momento? María escucha al ángel, le pregunta ¿cómo será esto? No conozco varón. Estaban desposados José y María, es decir, se habían prometido ya en matrimonio, pero según los responsables judíos había un segundo momento. Primero venía el compromiso formal y al cabo de un tiempo ya convivían juntos. Ese compromiso ya existía. Sin embargo, María dice, no conozco varón. Evidentemente no se está refiriendo a que no conoce a ningún hombre, se está refiriendo a que tiene un compromiso de virginidad, lo cual hace suponer necesariamente que José lo sabía, la Virgen se lo dice, porque si no el matrimonio habría sido nulo, y José tiene también ese mismo compromiso respetando a su esposa. Ciertamente es una situación muy particular, que no será lo que se da en la vida de los matrimonios, naturalmente. Pero, en definitiva, lo que quería decir, nosotros estamos también dispuestos a hacer lo que Dios nos pida. Sabemos reconocer el querer de Dios a través de tantos acontecimientos. No va a venir a nuestra vida un ángel para decirnos lo que tenemos que hacer, pero nos ha dejado Dios la conciencia, que es la voz de Dios dentro de nosotros. Conciencia que tiene que estar bien formada. Si se forma bien, si conocemos bien la doctrina, las enseñanzas de Jesucristo, y si llevamos una vida recta, ordenada, limpia, porque si no las pasiones y los errores deforman la conciencia,
y le hacemos decir a la conciencia lo que nos conviene, pero no es lo que debemos hacer. Nos estamos engañando a nosotros mismos. Formemos bien nuestra conciencia. Acudamos también a que nos pueda aconsejar. Meditemos en la presencia de Dios cuando tengamos que tomar alguna decisión que nos pueda costar un poco más. Pero tengamos ese deseo firme de hacer lo que Dios nos pida. Así como la Virgen vino al mundo, aunque ella no lo sabía inicialmente, para ser la Madre de Dios, también nosotros hemos venido al mundo para un querer de Dios que tenemos que conocer, porque en la medida en que lo conozcamos y lo sigamos, seremos felices. Y si no, nuestra vida no habrá valido la pena. Aunque hayamos conseguido muchos éxitos económicos, profesionales, lo que queráis, si el hombre vive de espaldas a Dios, no realiza su destino en este mundo. Es capital, es un tema capital. Vamos a pedirle a la Virgen generosidad y una vida de oración, escuchar la voz de Dios, escuchar la voz de Dios. Tenemos que hacer oración, tenemos que tener recogimiento, no podemos estar disipados con los ruidos, con las músicas, con los móviles, porque viviríamos de una manera superficial y, en fin, es de todos conocido. Por último, es un día también para pedir al Señor a través de la Virgen vocaciones, es decir, hombres y mujeres dispuestos a seguir al Señor de cerca. No solamente sacerdotes, que es imprescindible para que la Iglesia exista, sino también laicos, seglares, el pueblo de Dios, que se sienta llamado por Dios. No hace falta una llamada particular. Por el hecho de ser cristianos, ya estamos llamados a ser otros Cristos, a imitar a Cristo, a parecernos a Cristo, a imitar la vida de entrega de nuestra Madre la Virgen, para buscar la santidad en la familia, en el trabajo, en el matrimonio, como sea la mayoría de los casos, pero también a veces en una vida de entrega, de celibato, en medio del mundo. Que la Virgen Santísima llene de generosidad los corazones de tanta gente, especialmente los jóvenes, bien los mayores, para estar dispuestos a seguir a lo que Dios nos pida. Que así sea y que en nuestro oratorio Santa María Inmaculada, San José, nos protejan y también intercedan por el proceso del Caballero de Gracia. Que así sea.